ustedes entienden, nosotros estamos en el día de hoy terminando la segunda carta. La segunda carta de Pablo a los Corintios, y por tanto era como congruente que yo pudiera cerrar la serie y luego entonces tomara el sabático. Recuerde que el sabático no es un periodo de vacaciones, es un periodo de trabajar en otras áreas y concentrarnos en otras áreas y escribir algunas cosas que tengo que escribir, cumplir con algunos compromisos, ver un poco la visión de la iglesia hacia el futuro, ponerla por escrito, discutirla, hablarla con los pastores, presentarla, discutirla, de manera que yo seguiré activo en la vida de la iglesia de otras formas. Pero como se anunció en lo que tiene que ver con consejería, enseñanza y predicación, junto con Yad y Pana, como soy parte de esa generación joven, yo me estoy yendo con ellos. Y más o menos cuando ellos regresen, yo regreso. Ese es el compromiso. Una exhortación a madurar es el mensaje que yo traigo a su iglesia para concluir esta segunda carta de Pablo a esta iglesia problemática. Hemos llegado al final de esta serie que iniciamos en octubre del año pasado y es una serie basada en esta carta que Pablo envía a una iglesia a la cual él llegó a amar intensamente a pesar de sus disfuncionalidades. Es una iglesia a la que Pablo corrigió, Pablo amó a esta iglesia, Pablo exhortó a esta iglesia, Pablo oró por esta iglesia y Pablo advirtió a esta iglesia, pero ahora al cierre de su carta tiene que despedirse de esta iglesia. De manera que esta es la despedida del apóstol Pablo de esta iglesia en esta carta. Ya no habrá más cartas de Pablo hacia los Corintios. Por eso es que todos los fines de series a mí me ponen un poco nostálgico porque yo como que me despido también. El texto de hoy comienza de una manera congruente, dice, por lo demás, hermanos. Otras traducciones dicen finalmente, aunque a veces con Pablo hay que tener cuidado porque a veces dice finalmente y quedan como 3 capítulos todavía. Pero este no es el caso, no es el caso con ellos. Existe una alta probabilidad, según la opinión de muchos académicos, de que finalmente esta iglesia acató las instrucciones de Pablo y mejoró su condición. Nosotros no tenemos evidencias directas, las que existen son indirectas y por tanto yo no voy a entrar en toda esa discusión para fines del mejor uso de mi tiempo, de manera que mejor pasamos a introducir de alguna forma esta última parte de la carta. Recordemos que los corintios han tenido múltiples problemas de conductas pecaminosas. La realidad es que no es fácil cambiar las conductas, aún después de haber nacido de nuevo. No es fácil cambiar los patrones de conductas que tienen con nosotros un largo tiempo. Y por eso es que el proceso de santificación, como usted mismo lo ha estado experimentando, si es un hijo de Dios, es lento y es largo. Eso es como es. Y muchas veces nosotros en ese proceso largo que hemos descrito, vamos experimentando una serie de experiencias que quebrantan unas cosas, pero que dejan otras intactas. Y hay que volver a darle otra vuelta al monte Sinaí para que quebranten otras cosas. Y hay sinsabores y hay decepciones. Y Dios va puliendo cada una de esas cosas. Y eso no ha sido diferente en el caso de la iglesia de Corinto. Los corintios venían de un trasfondo. La mejor manera de usted poder entender esto es entendiendo el trasfondo de donde ellos venían. Venían de un trasfondo altamente pecaminoso. En el primer mensaje que entregamos de esta serie, en octubre del año pasado, describimos con cierto detalle las características de la ciudad donde los corintios estaban localizados, donde esta iglesia estaba localizada. Era una ciudad inmoral, hasta el punto que cuando alguien vivía inmoralmente se hablaba de que estaba corintianizando. Era una ciudad pecaminosa, por tanto, una ciudad orgullosa, una ciudad caracterizada por las rencillas
y esas cosas afectan la iglesia que allí se plantó. Y es afectada por diferentes maneras. Nosotros todavía tenemos una carne y esa carne quiere empujarnos en una dirección de acuerdo a sus impulsos. Nosotros vivimos en un mundo que quiere vendernos una ideología que va cambiando de momento en momento. Hoy en día es la ideología de género, tratando de darnos a entender que no hay diferencia entre hombres y mujeres y que una cosa es el sexo y otra cosa es el género, cuando en realidad en toda la historia de la humanidad nunca se había oído una cosa tan contradictoria como es. La gente ve esas cosas como progresiva, pero eso es viéndolo con el lente del mundo. Con el lente de Dios estas cosas son destructivas. Y por otro lado, Satanás usa este mundo y usa esa carne que forma parte de nosotros y así mismo va atizando una cosa u otra de tal forma que nosotros podamos hacer o cometer una conducta pecaminosa de manera recurrente, porque cuando tú haces algo de forma repetitiva, eso forma un patrón de comportamiento que es difícil de deshacer. Y Dios tiene que venir a obrar en ti a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. En inglés hay una frase que dice, all habits die hard. Hábitos viejos mueren, desaparecen difícilmente. Eso nos da una idea de qué está pasando con los corintios. Hay otra frase en inglés que dice, you cannot teach an old dog a new trick. Tú no puedes enseñarle a un perro viejo un truco nuevo. Y nosotros tenemos nuestra propia frase, árbol que crece torcido, nunca endereza su rama. Pero sabemos que cuando Dios comienza a obrar, eso no es cierto. Pero esa rama, aún después de haber nacido de nuevo, da trabajo enderezarla. Y por eso es que mientras más temprano nuestra conversión se produce, mucho mejor serán los frutos. Bueno, los corintios tenían hábitos viejos, pecaminosos, arraigados, que dieron mucha agua a beber al apóstol Pablo. Y yo voy a leer 2 versículos que ya yo leí en 2 mensajes anteriores, pero la razón por la que lo voy a hacer otra vez es porque forma parte de esta introducción despedida, introducción a la despedida. De hecho, la despedida de Pablo está íntimamente relacionada a esta lista de hábitos pecaminosos en los corintios que ya leímos en un par de mensajes, pero tengo que leerlo otra vez porque la despedida está directamente relacionada a esta lista. Escucha 2 Corintios 12, 20 y 21, que también está al final de la carta. Porque temo que quizás cuando yo vaya, quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Alguien pudiera decir, ¿y eso era una iglesia? Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Vamos a leer el texto de hoy en un momento, pero no todavía. Sin lugar a duda que este texto nos puede llevar a conclusiones bastante precisas. Tú lees esos 2 versículos y tú sabes que esta era una iglesia dividida porque el texto habla de rivalidades y pleitos. Tú puedes concluir inmediatamente que esta era una iglesia herida porque el texto que leímos habla de celos y enojos. Sin lugar a dudas, era una iglesia agitada porque habla de difamaciones y chismes. ¿Quién puede estar tranquilo en medio de difamaciones y chismes? Era una iglesia orgullosa. Dice que había arrogancia, falta de orden. Dice que habían desórdenes. No podía estar en paz en medio de todo eso que nosotros venimos describiendo. Y sin lugar a duda, había miembros viviendo en inmoralidad también. Y eso es lo que hace que Pablo, cuando le escribe a los corintios en su primera carta, en su primer capítulo, le llama niños y le llama inmaduros y le llama carnales. Palabras que ellos pudieron tomar de manera ofensiva, pero él tenía que confrontarlos. Y es esa lista
de pecado que Pablo tiene en mente cuando él escribe esta despedida y los exhorta a vivir de otra forma. Y con eso entonces vamos a leer los versículos del 11 al 14. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos o maduros, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Ahí está la relación. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa despedida es bien corta, parece sencilla, pero está llena de verdades. La despedida tiene 5 exhortaciones o amonestaciones. En la primera parte del capítulo 11. Tiene una promesa en la segunda parte del versículo 11. Tiene una instrucción de cómo debieran los cristianos saludarse en la iglesia primitiva, versículo 12. Tiene un saludo de iglesias a la iglesia de Corintios, versículo 13. Y tiene una bendición final, versículo 14. Ahora, nota cómo el apóstol Pablo comienza la despedida, cuando dice finalmente o por lo demás, ¿qué es lo que sigue? Hermanos. Pablo está asumiendo que esta gente ha sido comprada a precio de sangre, que forman parte de la familia de Dios, que si pueden ser llamados hermanos es por la obra que Cristo hizo en su vida, muerte y resurrección, de manera que este es parte de esta familia disfuncional que Dios está santificando. Ahora, ellos ya eran hijos de Cristo, había gente que no lo eran, pero en conjunto la iglesia está siendo considerada de esa manera porque Pablo le llama hermanos. Ellos tenían que hacer ciertas cosas y hacer ciertos cambios o muchos cambios si iban a reflejar lo que verdaderamente ellos ya eran. Y eso es una de las cosas que el pueblo de Dios necesita entender, y es que cuando Dios me aparta y Él me llama santo, ahora yo tengo que reflejar lo que yo soy. Cuando Dios me hace parte de su familia y me llama nación santa, ya yo soy eso. Sacerdocio real, ya yo soy eso. A mí me toca reflejar algo que ya soy, que está en mi interior, pero que yo no estoy dejando salir. Esa es la diferencia. Yo no llego a ser una nación santa, yo no llego a ser un sacerdocio real. Yo soy eso, está en mi interior, yo tengo que dejarlo salir. Y los corintios no estaban haciendo eso. Entonces Pablo, ayudándoles a ellos a entender cómo puede salir hacia afuera lo que ellos ya son, les da 5 imperativos. Regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. La mayor parte del tiempo que me queda los vamos a emplear en esos 5 imperativos. Porque cuando tú llevas a cabo esas cosas, eso es lo que va a permitir reflejar que esta gente verdaderamente eran hermanos en Cristo. El verbo regocijaos o su forma de nombre gozo es muy paulina, aparece 29 veces en las cartas de Pablo. Y el gozo debe ser, escúchame hermano, el gozo debe ser una característica del cristiano. Debe ser algo que marca la vida cotidiana del cristiano, debe formar parte del carácter, dado el entendimiento que él debiera llegar a tener de todo lo que Dios hizo en Cristo y todo lo que continúa haciendo. Ya eso es motivo de gozo. Yo creo que el gozo es la experiencia del Hijo de Dios que confía en Dios, que está caminando con Dios, cuyo caminar está siendo aprobado por Dios, que entiende que no importa la circunstancia en la que Él se encuentre, Dios está haciendo algo en Él y a través de Él. Si tú entiendes ese paquete, por así decirlo, tú puedes tener gozo, tú debes tener gozo. Pero los corintios no podían tener gozo. En medio de lo que yo les describí, no podían vivir en gozo. Y la falta de gozo, yo he llegado a entender a través de los años de experiencia que
tú vas acumulando, que la falta de gozo en sí mismo es una piedra de tropiezo. Porque cuando ese gozo no está presente, nosotros comenzamos a imaginar cosas, y usualmente de la carne y del mundo, donde y cómo yo pudiera obtener el gozo que la vida cristiana no me está proporcionando. De manera que una vida de gozo en sí misma es una protección para mi vida de santidad. Yo creo que cuando Dios nos trae a su familia, Él nos da el gozo de su salvación, y de ahí que mucha gente cuando se convierte expresa y está alegre, y algunos le dicen, pero se volvió fanático, otro dice, perdió la cabeza. No, él con el nuevo nacimiento hay un gozo nuevo que no existía, pero luego hay personas, circunstancias, cosas que nosotros permitimos que nos roben el gozo que ya fue depositado. Pero muchas veces ese gozo se va por nuestra forma de ver la vida. Eso nos roba el gozo. Otras veces el gozo se va por la falta de visión de todo lo que ya Dios me ha dado, de todas sus bendiciones, que están frente a mis ojos, pero yo no las veo. Otras veces el gozo se va por nuestra falta de aceptación de las circunstancias en las cuales Dios me ha puesto. Y en vez de gozo tenemos ingratitud y quejas. La mejor manera de vivir en gozo o con gozo es viviendo una vida de obediencia. Y eso no era la experiencia de los corintios. Es imposible vivir en gozo en desobediencia. No difícil, imposible. Mira cómo el Señor Jesús trató de enseñar esto en Juan 15, en el aposento alto, horas antes de él morir. Versículo 10 y 11. Si guardáis mis mandamientos, recuerda esa frase, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Si guardáis mis mandamientos, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Discípulos, yo les hablo de que guarden mis mandamientos, y estas cosas yo les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Los corintios no estaban viviendo en obediencia, por tanto no podían vivir en gozo, y Pablo dice, regocijaos. Una vida de obediencia va a producir una vida de gozo. Y ese es el primer imperativo de Pablo para los corintios. Tienen que salir de eso. Tienen que escudriñar las Escrituras para ver cómo es que el gozo sale de vosotros, un gozo que ya fue depositado en ustedes el día que el Espíritu de Dios vino a morar en ustedes, pero se lo han dejado robar o lo han entregado. Segundo imperativo, sed perfectos. Que otras traducciones lo tienen como sed maduros, lo cual sería apropiado cuando Pablo le llama a los corintios en su primera carta inmaduros o carnales. Sin embargo, de acuerdo a varios académicos y lingüistas, expertos en el lenguaje original, una mejor traducción sería sed restaurados. Y ahí había mucha tela que cortar. Los corintios tenían que ser restaurados en su relación con Dios y tenían que restaurar sus relaciones horizontales, sus relaciones con los demás. De manera que esa es una buena frase, una buena exhortación, un buen imperativo. Ser restaurados. Restaura primero tu relación vertical con Dios para que puedas restaurar tus relaciones horizontales. Y eso tiene todo el sentido del mundo cuando tú recuerdas la lista de pecados del capítulo 12 que yo te leí, que te dije que no la olvidaras, porque esa lista tiene pleitos y rivalidades. Nosotros no podemos estar peleando con el hermano y estar en gozo al mismo tiempo. Tenemos que enmendar esa relación. De hecho, la frase ahí traducida como sed restaurados, algunos entienden que pudiera ser traducida como sed enmendados, como los
discípulos que estaban enmendando las redes porque estaban rotas. Esa sería la condición. Los corintios tenían una relación vertical con Dios rota, una relación horizontal con los hermanos rota. Enmienden eso. El texto que leímos también del capítulo 12 habla de difamaciones. Nosotros no podemos difamar al hermano y pensar que experimentaremos gozo al mismo tiempo. Es imposible. Yo necesito enmendar lo dañado, enmendar la reputación del hermano dañado y enmendar la relación, lo cual ellos no habían hecho con el apóstol Pablo, a quien ellos habían dañado. La lista habla de celos, de envidia. Nosotros no podemos experimentar celos y envidia porque Dios le haya dado a unos dones, talentos, oportunidades, inteligencia, lo que tú quieras, a una personalidad atractiva, charming, y a mí no, porque fue Dios que lo hizo. No puedo experimentar eso, yo debiera celebrar eso que Dios hace en otros, y yo no puedo tener esos celos y envidia al mismo tiempo estar en gozo. No puedo guardar resentimiento y guardando resentimiento pensar que soy maduro emocionalmente o espiritualmente, porque esas dos cosas son contrarias y Pablo está diciendo: enmienden sus vidas, enmienden sus relaciones, sed restaurados. Y el camino de la restauración o de enmendar es el arrepentimiento. Los corintios habían dañado mucho y tenían mucho que enmendar, tenían mucho que restaurar. Ahora piensa por un momento, si tú estás aquí, ¿verdad?, escuchando y dices: bueno, pero yo no soy de esa iglesia. Gracias a Dios. ¿Hay algo que enmendar en tu vida? Algo en tu vida personal, ahí en el interior de tu corazón, que solamente Dios sabe y que tú no has comunicado a nadie más. ¿Hay algo en tu vida de matrimonio que enmendar, que te está frenando para ir a consejería y enmendar eso? Algo que tú no quieres que se sepa. Hay una imagen que estás cuidando, hay una reputación que estás cuidando. Hay algo que enmendar en tus relaciones con los hermanos, en la fe, con el vecino, en el lugar donde vive. Hay algo que dejaste atrás, que lo dejaste dañado y todavía Dios lo ve. Si hay algo que yo he aprendido, hermano, es que cuando nosotros dañamos algo y no lo reparamos y no lo enmendamos y seguimos adelante pretendiendo que no lo hemos dañado, eso es como dañar la zapata de un edificio, pretender que no la dañamos, seguir construyendo y esperar que el edificio se derrumbe. Porque eso sería lo natural. No puedo seguir adelante sin enmendar lo que yo he dañado. Los corintios habían dañado su relación con Pablo, como yo mencioné. Ellos tenían que enmendar eso. Pablo está tratando de enmendarla. Pablo le está diciendo incluso: hazme espacio en tu corazón. Y eso no querían hacer por un tiempo, aparentemente. Si ellos verdaderamente querían contar con el favor de Dios, tendrían que enmendar su relación con Pablo, unos con otros, donde habían pleitos y rivalidades, celos, envidia, y obviamente su relación con Dios. Como dijimos, la frase sed perfectos es la Biblia de las Américas, sed maduros es como aparece en otras versiones, y sed restaurados es como lingüistas entienden que probablemente debiera traducirse. Pero si tomamos el sed maduros, lo cual es perfectamente posible, dicha traducción, y congruente con la inmadurez de los corintios, entonces nosotros pudiéramos pensar: ok, cuando Pablo dice sed maduros, ¿qué pudiera él estar pensando de individuos que son maduros, o de iglesias que son maduros, o de los miembros de una iglesia? ¿Cómo visualizaría Pablo hermanos maduros de una iglesia madura? Sabemos siempre que en las iglesias hay hermanos maduros y hermanos inmaduros, porque estamos en diferentes etapas de santificación, y unos tienen un mes de haber nacido de nuevo y otros tienen 35 años.
Pero esto nos va ayudando, porque si yo sé a qué debo aspirar, esas cosas a las que yo debo aspirar se constituyen en motivo de oración para mí. Y yo voy a permitir, haciendo uso de otras cartas, pero del mismo Pablo, poderle decir cómo yo entiendo que Pablo estaba pensando cuando le dice, sed maduros. Porque obviamente Pablo, Pedro, Juan, ninguno de ellos podía dar todos los detalles en cada versículo, porque harían una Biblia de volúmenes y volúmenes y volúmenes, imposible de llevar a ningún lugar. Entonces frases tienen como grandes enseñanzas, y una de esas frases es sed maduros. Bueno, yo te voy a decir a partir de cartas del apóstol Pablo, cómo él entiende que miembros maduros de una iglesia madura se comportarían. Amaos unos a otros, Romanos 12:10. Pablo entiende que miembros maduros hacen eso. Pero los corintios no pueden porque habían rivalidades. Viven en armonía unos con otros, Romanos 12:16. Pero era imposible porque así vivían con pleitos. Se amonestan unos a otros, Romanos 15:14. Improbable que así iba a ocurrir porque no había humildad. Y para amonestarnos unos a otros hay que ser humilde para ir con humildad a amonestar y luego tener la humildad para recibirla. Se aceptan unos a otros, Romanos 15:7. Muy difícil si no hay amor. Y claro que ellos no se amaban. Se preocupan unos por otros, 1 Corintios 12:25. ¿Cómo me voy a preocupar si no estamos unidos? Se animan unos a otros, 2 Corintios 13:11. ¿Y cómo si no tenían gozo? Se sirven unos a otros, Gálatas 5:13. Jamás, en medio de difamaciones, ¿cómo tú les sirves a otros? Son pacientes unos con otros, Efesios 4:2. Nunca, en medio de enojo, ¿tú has visto a alguien enojado y paciente? No creo. Se perdonan unos a otros. En medio de la arrogancia de Corinto, imposible. El orgullo no lo permite. Se someten unos a otros, Efesios 5:21. No, porque ese era el problema, que uno decía que era de Pablo, el otro de Pedro, el otro de Cefa, otro dice, no, yo de Jesucristo y no me someto a nadie. Se aconsejan unos a otros, Colosenses 3:16. Sin conocer la palabra no se puede, y esta gente no conocía la palabra. Quizá la conocía mentalmente, pero no en su corazón. Se edifican unos a otros, 1 Tesalonicenses 5:11. ¿En medio de chismes se van a edificar? Nunca. Viven en paz uno con otros, 1 Tesalonicenses 5:13. Para vivir en paz hay que vivir en obediencia. Se advierten unos a otros, Hebreos 3:13. No se podían advertir uno a otro porque ahí no se sabía quién estaba peor y quién estaba mejor. Se motivan unos a otros, Hebreos 10:24. Eso requiere ausencia de celos y envidia. Wow, hermano, qué bueno ese don que Dios ha puesto en ti. Qué bueno que tú tienes tanto amor, que tienes tanta misericordia. Yo quisiera tener lo que tú tienes. Ora por mí. Wow, hermano, tú das tanto, tú tienes el don de dar. Yo tengo la responsabilidad de dar, pero yo no tengo el don. ¿Tú quieres que ore por? No, con la responsabilidad está bien. No, yo quiero que ores por mí. Tú puedes reconocer evidencias de gracia en el otro, celebrarla y pedirla para ti. Se cuidan unos a otros, Hebreos 12:15, y tienen compasión, 1 Pedro 3:8, pero se requiere amor para eso. No hablan mal unos de otros, 4:11 en Santiago, eso requiere madurez. No se quejan unos de otros, Santiago 5:9, pero para eso se necesita gratitud. Se confiesan los pecados unos a otros, Santiago 5:16. Pero para eso hay que ser personas piadosas. Y ellos no lo eran. Por eso que Pablo está diciendo, ser maduros. Esto es como una iglesia y miembros maduros lucen y se comportan. Ellos no podían hacer eso en medio de pleitos, rivalidades, celos, arrogancia, desórdenes. No, imposible. Tercer imperativo, confortaos. Una mejor traducción quizás sea exhortaos. O todavía una mejor, según expertos, permitan que se les exhorte. Es como algo pasivo. Permitan que se les exhorte. Una de las características de una iglesia o miembros maduros es que ellos son capaces de exhortarse unos a otros.
La exhortación es una palabra de ánimo con la intención de persuadir a alguien, pero esa es la misma palabra para amonestación. Si usted busca sinónimos de exhortación, amonestación. De manera que Pablo está diciendo, Corintios, en medio de estos problemas que ustedes tienen, amonéstense unos a otros. Eso es exactamente lo que Pablo le dice a la iglesia de los romanos en un momento dado. Yo sé que ustedes son capaces de enseñarse y amonestarse unos a otros. Bingo, eso es una iglesia madura. Pero a veces la exhortación no es bien recibida, no es deseada. Y cuando yo sé que alguien me puede exhortar, si el pastor Luis que está aquí me puede exhortar, yo tiendo a alejarme del pastor Luis. Y ahora cuando yo le hola Luis, ¿cómo está? Bien, pero ven acá. No, estoy ocupado, vengo después. O a veces levanto barreras de manera que el otro siente que como que no me puede llegar. O desarrollo el síndrome del puercoespín. Me hace, wow. Entonces esa persona vive tranquila con su estilo de vida y forma. Nadie se atreve a acercarse porque tú no quieres pullarte con las espinas del puercoespín. Para ser exhortados y amonestados mutuamente, ¿qué yo requiero? Humildad. Pero Pablo dice que aquí hay arrogancia. El poder exhortarnos unos a otros requiere confianza mutua. Que yo pueda tenerte confianza. Y no podía haber confianza en una iglesia dividida, peleados, con celos. Esa palabra, traducida como exhortados, como decía, puede implicar dar ánimo a alguien con la intención de persuadirlo de un curso de acción. También algunos traducen esto como confortados porque hay veces que la traducción permite diferentes acepciones. Si la tomamos como confortados, bueno, el confortarnos unos a otros nos ayuda porque nosotros podemos atravesar cuando hacemos eso situaciones difíciles porque contamos con el apoyo de mi hermano, el estímulo, el llanto mutuo de esta circunstancia por la que yo estoy atravesando. La mejor defensa de una iglesia, si te puedes llevar esto como la única enseñanza que de lo que yo me acordé en el sermón de hoy, yo estaría contento. La mejor defensa en contra del enemigo de una iglesia es la unidad. Porque la iglesia dividida es altamente vulnerable. Esa es la razón por la que Dios en su palabra, permítame la expresión coloquial, pega el grito al cielo en contra de la división. Más de una vez a lo largo de toda la revelación bíblica. Una iglesia dividida es presa fácil del enemigo. La unidad de la iglesia es la mejor defensa de dicha iglesia en contra del enemigo. Cuarto imperativo, se cae de la mata con relación a todo lo que hemos dicho. Sed de un mismo sentir. Eso es exactamente lo que ellos no eran. No eran y nunca habían sido. Primera de Corintios 1:10, escucha, os ruego, parakaleo, es el lenguaje en el original, cierta intensidad existe detrás de esa palabra. Hermanos, son hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, no lo eran antes ni lo estaban ahora, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. La expresión ser de un mismo sentir viene de una frase que significa ser de una misma mente. Si nosotros tenemos la mente de Cristo revelado en su palabra, si nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros que escudriña aún los misterios de Dios, entonces nosotros debiéramos ser capaces de ponernos de acuerdo en lo que significa ser de un mismo sentir. Ahora escúchame, eso no dice, el ser de un mismo sentir, no dice que siempre estamos o somos de la misma opinión, no. Quizás en estilos de vida, de cómo criar o disciplinar, quizás hay diferencias de opiniones.
En otras áreas quizá hay diferencias de opiniones. Pero nosotros podemos tener diferencias de opiniones y todavía ser de un mismo sentir. Todavía ser de un mismo propósito y ser de una misma mente. Algunas cosas prácticas que se van a requerir porque Pablo dice, sed de un mismo sentir, coma y sigue. Pero el que no se detiene a reflexionar y no conoce el resto de la revelación de Dios, quizá no tenga tan claro cómo yo llego a ser de un mismo sentir. Si la unidad es la clave, o la parte más importante, o la defensa cardinal contra los ataques del enemigo en una iglesia, entonces, pastor, yo quisiera entender cómo hacemos eso. Bueno, en primer lugar, va a requerir que nosotros hagamos las cosas como Dios lo haya revelado. De manera que siempre trataremos de ver lo que Dios ha revelado. En segundo lugar, implica que vamos a hacer siempre el mejor esfuerzo de orar y pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que está en el tapete para fines de nuestras decisiones y nuestra vida de iglesia. El ser de un mismo sentir es una de las características de todo cristiano maduro e iglesia madura que ha llegado a entender estas cosas. Y por tanto no es egoísta y por tanto ha aprendido a ser humilde. El ser de un mismo sentir no es cosa fácil. Una vez más, eso no implica que estaremos de acuerdo en todo. No, implica que estamos caminando en una misma dirección, tenemos un mismo propósito y estamos uniendo las fuerzas en un mismo sentido. Eso es lo que se requiere. Ser de un mismo sentir, de una misma mente, es ser de un mismo propósito. Porque si somos de un mismo propósito, todos estaremos empujando la carreta, valga la ilustración, en la misma dirección y no en direcciones contrarias. Pablo estaba hablando a los corintios que estaban divididos, que no tenían una humildad, y la humildad es una condición clave, está en la base de lo que implica ser de una misma mente, de un mismo sentir. Yo no puedo ser egoísta y ser de un mismo sentir. La mente egoísta con la que nosotros venimos al reino de los cielos tiene que ser reemplazada por la mente humilde del Espíritu. La persona que nos manda en su palabra a ser de un mismo sentir, de una misma mente, de un mismo propósito, es la misma persona que nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde, y escucha el resto, que es lo que nos olvida siempre, y encontraréis paz para vuestras almas. La falta de paz en mi interior frecuentemente es básicamente la presencia de falta de humildad y falta de mansedumbre en nosotros. Cristo dice, yo tengo la clave, sed como yo, manso y humilde. La paz es el resultado de eso. La humildad es el resultado de habernos evaluado y ver que yo no soy tan bueno como yo pensaba. Y volverme a evaluar y ver que yo soy peor de lo que yo creía. En segundo lugar, la humildad es el resultado de vivir pensando en el bien del otro. Eso es lo que Pablo instruye a los filipenses que debieran hacer. Dice que en 2:3 de Filipenses, que con actitud humilde, nota cómo él arranca, cada uno de nosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Si somos el pueblo de Dios, yo no llego a ser el pueblo de Dios, ya yo lo soy. Si me llamaron a anunciar sus virtudes, no es porque el Espíritu Santo no puso esas virtudes dentro de mí, ya yo las tengo, es que yo no las dejo reflejar. Entonces Pablo dice, con actitud humilde, cada cual considera al otro como más importante. Pastor, pero ¿cómo yo hago eso? Que yo quiero ser de un mismo sentir y estoy entendiendo que para ser de un mismo sentir, de una misma mente, tengo que considerar al otro como más importante que a mí mismo. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, tú consideras gustos, preferencias, deseos, intereses y puntos de vista del otro antes que el tuyo, lo cual va a requerir que escuche. Quizás un buen ejercicio cuando salga de aquí hoy
Quizá comienza con tu esposa o tus hijos. Y uno quiere ir a comer a comida mexicana y el otro comida china. Dale la preferencia al otro. Y el otro que te dé la preferencia a ti. Y terminan comiendo comida criolla. Cuando piensas tus decisiones, primero en base a cómo esto puede afectar negativamente al otro. Y luego piensas en ti, en vez de al revés. Porque frecuentemente, algo que yo he visto con mucha frecuencia, que de manera muy natural nosotros tendemos a tomar decisiones y a hacer recomendaciones y a hacer sugerencias cuando ellas nos van a convenir a nosotros. Cuando estás dispuesto a sacrificarte a favor del otro a un costo que tú vas a pagar. Me voy a sacrificar y también lo pago yo. Sí, porque si no, no es sacrificio. Si me voy a sacrificar y lo va a pagar el otro, entonces el otro que se está sacrificando. Si nosotros logramos vivir de esa manera, hacer de esa manera, el quinto imperativo, le dije que iba a pasar la mayor parte de mi mensaje en los imperativos, es como una consecuencia natural: vivid en paz. Cuando Pablo manda a los Corintios a vivir en paz, él sabía lo que se requería. Tienes que practicar el amor ágape en aras de la unidad. Y esa unidad es lo que te permite vivir en paz. La unidad es mucho más fácil, o es el resultado, cuando tiene mansedumbre y humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde, y encontrarás paz para tu alma. Bueno, es lo mismo que yo estoy diciendo aquí. La unidad te permite vivir en paz. El cristiano maduro, que es donde Pablo quiere que ellos lleguen, ser maduros, él va a la milla extra por el hermano. ¿Por qué, pastor? Por amor. No porque él se lo merece, no porque él me hizo un favor anteriormente y ahora no me atrevo a decir que no. No, porque yo amo a mi hermano. El cristiano maduro no toma en cuenta el mal recibido. Él lo perdona de manera automática. No tiene ni siquiera que pasar un día para eso. Es que él está perdonado, tan pronto me ofendió. De hecho, lo amo tanto que trato incluso de no ofenderme por cosas que sí son ofensivas. ¿Me entendió ese trabalengua? Ok. Tú puedes decir, sí, eso fue ofensivo, pero yo no me ofendí. El hermano que ama así perdona las faltas por amor y está dispuesto a comenzar de nuevo, otra vez, a comenzar de nuevo la relación, lo que sea, otra vez. ¿Por qué? Por amor. Eso es lo que Pablo le escribe a los Colosenses, escúchalo en 3:12 al 15, revestidos de tierna compasión. Nosotros los hombres no hablamos así. Tierna compasión. Diríamos, eso está muy girly, muy de mujer. Bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros. O sea, tengo que soportarte encima de todo. Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Tiene una queja contra el hermano? Pues perdónalo como Cristo te perdonó. Y sopórtalo. Pastor, que lo perdone y lo soporte. Sí, es las dos cosas. Y sobre todas estas cosas, todavía me van a pedir más. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Esta gente está dividida porque no se aman. Tú te divides con el hermano porque no lo amas. Vestidos de amor, no es que te ponga el uniforme simplemente, es que tu piel, tu uniforme sobre el esqueleto tuyo sea el amor. Y que la paz de Cristo, claro, porque ya si se produce lo otro, este es el resultado. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Eso es. Si no estoy agradecido, yo no puedo estar unido, porque siempre voy a encontrar falta con el hermano. Es raro encontrar una carta de Pablo donde él de una u otra forma no llame a la unidad y a la humildad. Muy raro, de alguna manera. Porque él sabe dónde está el meollo del asunto. Y la división es clara cuando es externa o un grupo se va o algo así, pero la mayoría de las divisiones no son así. La mayoría de las divisiones son internas. Como cuando hijos no quieren obedecer a sus padres
o a sus figuras de autoridad y dicen que sí, pero no lo hacen. O cuando una esposa no se quiere someter al liderazgo de su esposo y boicotea sus decisiones, pero de manera callada. De manera que las divisiones muchas veces son más internas que externas. Y entonces desarrollamos una actitud negativa. El mundo tiene mucha sabiduría. Yo comencé con un par de refranes en inglés que traduje. Mira este otro refrán de la historia. El emperador Julio César decía, el que divide vence. There you go. Como dicen en inglés. El que divide vence. Satanás sabe, yo ni siquiera tengo que procurar la victoria, yo lo que tengo que procurar es la división. Porque cuando tú divides, ellos se matan ellos mismos. Y yo ni siquiera tengo que hacer absolutamente nada. En el reino de los cielos nosotros tenemos que pensarlo de esta forma. El que ya fue vencido, que es Satanás, trata de dividir al pueblo de Dios que ya está unido. El vínculo de la paz, en Efesios se nos dice que lo preserven, no que lo formen. Nosotros fuimos unidos por el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Yo tengo que deshacer eso para no estar así. ¿Y cómo yo hago eso? ¿Cómo yo puedo permanecer, o mejor dicho, cómo Satanás puede dividir al pueblo que ya fue unido con el Espíritu Santo? Bueno, lo hace a través del orgullo, del egoísmo, del enojo, de la falta de perdón, resentimiento, de celo, envidia, como ya estuvimos viendo. Ahora escucha hacia el final ya un comentario de William Barclay cuando escribe comentando acerca de la carta a los filipenses que Pablo envió, porque esto es importante. El peligro que amenazaba a la iglesia de Filipo fue la desunión. Hay un sentido en que ese es el peligro de cada iglesia sana. El peligro mayor, dice Barclay, escucha, es cuando la gente tiene pasión. Queremos tener pasión. Cuando sus creencias son realmente importantes. En ese momento es cuando ellas están más propensas a pararse una contra la otra. Es contra ese peligro que Pablo quiere salvaguardar a sus amigos. No queremos que nadie pierda su pasión por las cosas de Dios. No queremos que nadie pierda el sentido de importancia que verdaderamente tienen las cosas de Dios. No es eso que estamos diciendo. Lo que queremos es que como esas cosas son importantes y como esas cosas tienen fuerza, que la humildad y la mansedumbre y el amor ágape nos revista de tal manera que esas cosas no nos hagan levantar uno contra otro. ¿Me entendieron? A eso que Pablo está apuntando. Y déjame entonces ahora, habiendo cubierto los imperativos en un par de minutos, ver rápidamente cómo Pablo cierra. Versículo 11, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Alguien pudiera decir, pastor, por un momento, ahí dice Pablo que si ellos hacen esto, Dios será con vosotros. ¿No está Dios con nosotros siempre? Sí, en un sentido. Dios no solamente está con nosotros, Dios está con el incrédulo todo el tiempo, porque Dios es omnipresente. En un sentido geográfico, en el sentido geográfico, Dios que mora dentro de mí a través del Espíritu Santo, Él siempre está conmigo y siempre está íntimo conmigo. En ese sentido sí. Pero en términos de la actividad de Dios en mi vida, Él no siempre está de la misma manera. No, eso es fácil de verlo. La actividad de Dios no es la misma en tiempos de avivamiento que en tiempos de apatía. Claro que no. De manera que Dios siempre está con su pueblo, pero en términos de actividad no está igual todo el tiempo con todo el mundo. Dios no está de la misma manera con el cristiano de mucha fe y de fe extraordinaria que con el creyente de poca fe. Hay un sentido en que Él está en Cristo permanentemente unido, salvo para siempre y que nada se lo puede quitar. Y eso es digno de celebración. Pero en términos de la actividad de Dios en la vida, claro que hay cosas que determinan una cosa o la otra. Dios no está en actividad de la misma manera con el cristiano que vive en obediencia que con el cristiano que vive en desobediencia. Dios no está de la misma manera con un cristiano que tiene una vida de oración intensa que con el cristiano que nunca ora. Ambos van a ser salvos, pero ambos tienen experiencia en su paso por este mundo muy distinta. Todo creyente es amado, ha sido amado, será amado por Dios todo el tiempo de la misma manera. Y todo creyente tiene paz para con Dios en Cristo Jesús de la misma manera todo el tiempo, inalterable. Literalmente.
Pero en términos de la actividad de Dios en cada creyente, varía de mí cómo yo estoy caminando. No todo creyente experimenta el amor de Dios, el amor que Dios le está dando. No todo creyente experimenta el amor de Dios de la misma manera. Y ni todo creyente lo experimenta de tal forma que el amor de Dios lo desborde para dárselo a otro. No. Pero el que camina en obediencia, el que camina en humildad, el que camina en unidad de espíritu, tiene una experiencia de ese amor de Dios de tal manera que el perfecto amor de Dios le echa fuera todo temor. Pero depende de una experiencia. Porque no todo el mundo vive así. Que el Dios de paz, bueno, todo cristiano tiene paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, pero no todo creyente vive en paz. Esa es la realidad. Eso depende de mi relación con Él. Aquellos cuyos corazones son enteramente suyos, Él tiene sus ojos puestos en ellos. Decía este comentarista que cuando el cristiano vive en paz, él refleja el carácter del Padre y ellos reciben la bendición de la presencia del Padre cuando vive en paz. Finalmente, veamos el distintivo del saludo cristiano: saludaos unos a otros con un beso santo. Esa es una costumbre más o menos común en Medio Oriente al día de hoy, pero usualmente era más típico de entre familiares, gente que se conocía muy cercanamente. Pero Pablo ahora aparentemente está diciendo, la comunidad cristiana, como es una familia, entonces como somos familia, nos vamos a saludar de esa manera, con un beso. Pero recuerden, hermano, que es un beso santo. De manera que ese calificativo ahí de santo nos ayuda a entender la intencionalidad con la cual yo debo ir a besar a ese hermano o hermana. Ese saludo debe reflejar la santidad de Cristo que mora en nosotros. Ahora mira la preocupación de hermanos de otras iglesias por esta iglesia inmadura. Todos los santos os saludan. Aunque no sabemos específicamente a qué iglesia él se estaba refiriendo, lo más probable, prácticamente todo el mundo concuerda, que Pablo está hablando de las iglesias de Macedonia, que era por donde él andaba antes de llegar a Corinto por tercera vez. Berea, Tesalónica, Filipo, probablemente se está refiriendo a ellos. Estas iglesias le están saludando. Saben de sus problemas, pero le están saludando. Y el sello final de la carta: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Una alusión clara a nuestro Dios trino. La gracia de Cristo que me salvó, el amor del Padre que me eligió y la comunión del Espíritu que vino a morar en mí y me ha unido a otros hermanos, que sea con cada uno de vosotros. Hermanos, tú y yo somos el pueblo de Dios. Como somos el pueblo de Dios, Dios nos ha dado una función, una misión. ¿Cuál es? Anunciar sus virtudes. Fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Él depositó el Espíritu Santo con todas sus virtudes en nosotros. Déjalo salir. Deja que el carácter de Cristo, representado por el Espíritu Santo que mora en ti, deja que salga en el hombre nuevo. De manera que tú y yo podamos confortarnos unos a otros, exhortarnos y amonestarnos unos a otros. Que tú y yo podamos regocijarnos el uno con el otro. Que tú y yo podamos ser de un mismo sentir, de una misma mente, de un mismo propósito. Que tú y yo podamos celebrar y vivir en paz todo el tiempo. Que nosotros podamos ser una familia impenetrable por el enemigo, porque nos sentimos unidos en Cristo Jesús, por encima de toda carnalidad, de toda mundanalidad, de todo propósito mundano y humano. Por encima de todo, tenemos un Señor al cual respondemos. Vístete de humildad, de mansedumbre, para que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. ¿Eres el pueblo de Dios, sí o no? Amén. Ponte de pie y vamos a cantarlo, que nosotros somos el pueblo de Dios. Y vamos a anunciar a nuestro Dios en palabras y con nuestras vidas, hasta que Él regrese.
Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.